Si alguien leyó los textos que les mandé ayer de Lucas 16, del 16 al 18, son solamente 3 versículos, pero no van a creer lo interesante que hay atrás de esos versículos, pues, porque hay doctrina bien importante e interesante. Cuando pensamos en doctrina, hay que pensar en información, en verdades, información que es verdad de parte de Dios, que necesitamos aprender, enseñanza que necesitamos aprender y que es valiosa para nuestra vida. Acuérdense que Lucas, cuando escribe este libro, cuando escribe este documento a excelentísimo Teófilo, dice, para que conozcas la verdad, ¿sí? Entonces, eso está en la mente de Lucas y eso creo que debe estar en nuestra mente cuando estudiamos no solamente este libro, sino la palabra de Dios, para conocer la verdad. La importancia de saber doctrina es aprender a estudiar, avanzar y crecer en el conocimiento. Fíjense en esto, de la historia de la humanidad. Si tienes deseos, si tienes dudas respecto a la historia de la humanidad, el origen del ser humano, que hay en el interior del ser humano, en el corazón y en la mente del ser humano, la Biblia es la respuesta. La Biblia nos va a mostrar la historia de la humanidad a la luz de la Biblia. La encontramos. Lucas escribe para conocer la verdad. Si te das cuenta, en nuestra generación, en el tiempo que nos toca vivir, en la actualidad, las personas tienen confusión respecto a todos estos temas. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice mentira? En nuestro tiempo, en la actualidad, se exponen mentiras por todos los medios. Hay mentiras expuestas. Y hablamos recientemente de este tema que está muy en boga, que es la inteligencia artificial. Ya no vamos a saber, en algunos casos, qué imagen es correcta, qué imagen es verdad y cuál no, cuál fotografía es verdadera y cuál no. Parece como que esa confusión de por sí que ya teníamos los seres humanos, ahora se ha incrementado. Y la exposición de mentiras respecto a Dios, al ser humano, al destino, al futuro, nos afecta. Hay confusión, no hay claridad. Piensen en esto, no hay claridad en la mente del ser humano sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? No hay distinción, no hay claridad, no hay un discernimiento de esto es malo, ¿sí? Y esto claramente es bueno. Si lo pusiéramos en color o en blanco y negro, que realmente no sé si es así, pero vivimos en un gris, ¿no? Confuso entre lo que es bueno y lo que es malo, está mezclado, está, ¿cómo se llama? Nos confunde, no hay discernimiento entre las acciones que son buenas y lo que es claramente malo. Sobre el futuro, sobre el origen del ser humano, sobre Dios. Pero piensen en esto, la Biblia que tienes en tus manos es la luz que Dios te dio para alumbrar tu camino. La Biblia, cuando abrimos y leemos y estudiamos, el Espíritu Santo nos tiene que dar esa luz, nos da luz respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios ha hecho, lo que hay en el corazón del hombre. Y ahora nos corresponde a nosotros responder a esa luz en confianza, ¿sí? O en incredulidad, o en duda o en incredulidad. Pero la Biblia está abierta para todo aquel que busca, aquel que tiene inquietud de conocer, de saber, de hambre. La Biblia nos da luz respecto a nuestra vida. Está claramente. Y en estos 3 versículos, les digo, Lucas 16, 16, 17 y 18, no van a creer todo lo que está ahí. Vamos a leerlos. Dice, la ley y los profetas son parte de este discurso o lo que Jesucristo está hablando a los discípulos, ¿verdad?
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. De inicio, este versículo 18 parecería como que apareció ahí de la nada, como que, bueno, estás hablando de la ley y los profetas y luego habla como al aire del adulterio, ¿verdad? Pero no. Y luego la siguiente historia del rico y Lázaro también está conectada. Ahorita les voy a dar una pista, pero Jesucristo está diciendo, refiriéndose a la ley y a los profetas, a los escritos de Moisés, ¿verdad? Que conocemos, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Me faltó uno, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, estoy empezando mal. Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco conocido, la ley. ¿Qué dijo Dios acerca de la ley? Y ahorita el texto que leímos, que nos dio Víctor a la lectura, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Les pido que pongan mucha atención, porque, ¿cómo se llama? Esas informaciones son verdades bien interesantes y pido al Señor que Él use su palabra para enseñarnos. Dice el texto que leímos en Romanos que el pecado reinó como quiera desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? El pecado abundó y estuvo en el corazón del ser humano y vemos que la violencia creció y etcétera. Dice, pero la ley se introdujo para que abundase el pecado. Antes de la ley, dice, había pecado, pero no se inculpaba de pecado. La única consecuencia que tenían en ese momento era la muerte. ¿Sí? La muerte, dice, desde Adán, la paga del pecado es muerte. Si comes el fruto, ciertamente morirás. Y en el momento que comieron, hubo muerte espiritual, separación espiritual de Dios, y Dios los sacó del huerto. Y nuestro hermano José Eduardo nos compartió, nos reunimos este viernes, Víctor y yo, y él le llama la vida del alma. ¿Sí? El hombre empezó a vivir no con el Espíritu de Dios o la influencia del Espíritu de Dios, porque ya no estaba el Espíritu de Dios, pero lo que empezó a vivir en el ser humano es la vida de su alma, lo que piensa, lo que quiere, lo que desea, lo que ve, lo que su cuerpo le pide, así empezó a vivir el ser humano. La vida de sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. ¿Sí? Pero no se inculpa de otra cosa. Obviamente la muerte viene como consecuencia, pero cuando se introduce la ley, dice, ahora abunda el pecado. Y ahorita nos vamos a ir un poquito a Éxodo, pero Jesús se refiere a eso, a la ley, los escritos de Moisés y los profetas. La ley y los profetas era la forma de llamarle a las formas en que Dios le habló al pueblo de Israel en la antigüedad. La ley y los profetas, ¿verdad? Los profetas, todos estos hombres que Dios envió para hablar palabra de Dios. Dios ha dicho, Dios te dice, y mayormente esos llamados serán al arrepentimiento. El último profeta, aunque está en el Nuevo Testamento, pero es parte de ese conjunto de profetas enviados por Dios, es Juan el Bautista, llamados al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sí? Piensen en esto. Al pueblo de Israel, la ley y los profetas que Dios les envió llegan a un tope o a cierto fin, también ahorita lo voy a aclarar, hasta Juan. Juan fue el último de ese conjunto de ley y profetas. ¿Sí? Y a partir de ahora, dice, desde entonces, el reino de Dios es anunciado. No tiene nada que ver con que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es correcto, esa verdad es importante. Dios no ha cambiado su mensaje. Dios no dice, bueno, ahora voy a intentar con la ley, a ver si cambian. Y no cambian. Y, bueno, ahora voy a intentar con los profetas.
y no pasa nada, y al contrario, son más rebeldes. Bueno, ahora voy a intentar con el reino de Dios, ¿verdad? Eso no está pasando, ¿sí me explico? Entonces, Dios no está cambiando, Dios es el mismo, pero este plan ya estaba establecido desde antes de la creación. Es parte, ¿cómo le llama Mike Thomas? El plan eterno de la redención, algo así. ¿Sí? Lo que nos compartió el panorama ese, todo este plan desarrollado ya estaba hecho desde antes de la creación. Entonces Dios no está cambiando de opinión, ni de método, ni de alternativas, Dios no está cambiando, y correctamente Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Solamente que el Señor Jesucristo está exponiendo el desarrollo de este plan. Y dice, la ley tuvo su objetivo, su momento. Los profetas tuvieron su objetivo y su momento. Y ahorita que está presente Jesucristo, dice, ahora yo les estoy anunciando el reino de Dios. Y lo hemos visto en el estudio de Lucas, que justamente una y otra vez dice, el evangelio del reino, estoy predicando el evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Y no hemos dejado de ver casi cada capítulo, cada 2 capítulos, menciones del reino de Dios, ¿verdad? Todos conocen Hebreos 1:3. ¿Alguien se acuerda qué dice respecto a la ley y los profetas? ¿Alguien lo tiene en la mente? Que antes Dios habló por medio de la ley. Ajá. Ajá. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Dice, Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas formas, a los padres o los profetas, pero ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan de Lucas 9, la transfiguración? Lucas 9, la transfiguración. Ilustra lo que está diciendo Hebreos 1. Si no tienen familiaridad con Hebreos 1, pueden verlo. Búsquenlo y subrayenlo, pónganlo en amarillo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué pasa en la transfiguración? ¿Quiénes están presentes? Moisés y Elías. Ya les cayó el 20, ya les hizo clic. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. ¿Sí? Ahí está claramente. Dios habló a través de la ley y a través de los profetas antes a los padres, muchas veces, de muchas maneras, pero hoy es como si Moisés y Elías le están dando la estafeta o ¿cómo se llama? Megáfono, el micrófono a Jesús. Dicen, nosotros nos retiramos, nuestro trabajo terminó, nuestra función terminó, o nuestro anunciamiento terminó aquí, y ahora el Padre o Dios habla a través del Hijo, ¿sí? Y por eso lo que Pedro dijo fue insensato, porque dijo, ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no se quedan? Hacemos aquí unas casitas, unas enramadas, y aquí están bien los tres. No están bien los tres. Sí, porque Moisés tiene un límite, los profetas tienen un límite, y ahora el mensajero es el Hijo. ¿Y qué anuncia el Hijo? El reino de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora es el Hijo. Pero vean lo que sigue. Dice, y todos se esfuerzan en entrar en Él. Esta frase de que todos se esfuerzan, si la estudian un poquito, ¿se acuerdan? Otro versículo dice, el reino de Dios sufre violencia. ¿Sí? Es la misma frase, es la misma palabra, sufrir violencia. Si los violentos la arrebatan. Literalmente significa enérgicamente luchando hacia Él. Enérgicamente luchando hacia Él. Todos buscan el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Que no todos entran. Hay un impedimento. Quizá los fariseos
no digo quizás, sino verdaderamente los fariseos pensaban entrar en el reino de Dios. Ellos aseguraban que Dios estaba cercano y que ellos iban a ser aceptados por Dios. Sí, pero dice, buscaban una justicia de acuerdo a sus propias obras y se toparon con una pared, ¿sí? Porque Dios no acepta la justicia propia. Todos se esfuerzan, los fariseos estaban esforzando a su manera para entrar en el reino de Dios, anunciado desde muchos años antes. Los pecadores y los cobradores de impuestos, las mujeres de reputación dudosa que se acercaban a Jesús, los menospreciados, los enfermos que no podían entrar al templo, que eran menospreciados por la ley, por los religiosos, no tenían acceso al reino de Dios por pecadores. Pero sin duda lo deseaban. A ver si pueden vean esto. Se esfuerzan en entrar en el reino, pero no pueden. ¿Por qué? La respuesta está en el siguiente versículo. ¿Por qué no pueden entrar en el reino de Dios? En el versículo 17 dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Si se esfuerzan en entrar en el reino o ser aceptados por Dios y no pueden, el versículo 17 nos responde, nos dice, ¿por qué no pueden? Es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. ¿Se imaginan esa comparación? Piensen en esa comparación. Es más fácil que se acabe nuestro planeta, el mundo, que perezca, que se acabe, pasar por alto, que decir ya no existe el mundo, ya no existe el cielo. Pues es imposible. Pero es más fácil que pasara eso a que la ley no se cumpla. ¿Sí me siguen hasta aquí? Se esfuerzan en entrar en el reino y se topan con una pared que se llama ley. La ley les impide. Y por eso el siguiente versículo no es como que entras a una ferretería y te encuentras en una esquina que está vendiendo fruta, ¿no? ¿Verdad? Parece que es lo que está pasando, que habla de la ley de los profetas hasta Juan, y de pronto y todo el que repudia a su mujer se casa con la adultera. Parece que se fue a otro tema, ¿no? Pero no. Va a poner dos ejemplos, Lucas, de lo que hace la ley. Vean primero, por ejemplo, Éxodo 20. Vean Éxodo 20. ¿Alguien que lea Éxodo 20? ¿Alguien lea el versículo 14? No cometerás adulterio. Ajá. Fácil, ¿no? Le pueden poner palomita o tache, no sé, pero ahí está la ley. 3 palabras en español. No cometerás adulterio. Ahora vean Levítico, ahí adelantito. 20. Alguien lea del 10 al 14. Eso es como las penas. Y vean que la ley no solamente son los 10 mandamientos, sino hay un desglose, en algunos casos muy específico, más específico, y aún así le falta, ¿sí? Es decir, pudiera la ley convertirse igual en reglamentos y ser mucho más específico en lo que el hombre puede, o debe, o no debe de hacer en las personas. ¿Alguien lea Levítico 20? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y el que tomar mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre nosotros. ¿Verdad? Se vuelve más específico y abunda en otras variaciones o variedades, o no sé cómo se dice, variaciones del tema, pues. ¿Verdad? Dice, es perversión. Y unos versículos antes en Lucas, Jesucristo había dicho, lo que es sublime para el hombre es abominación para Dios. Hablando en este caso, hablábamos del dinero, hablaba Jesucristo del dinero, y por eso los fariseos se burlaron de él, porque eran avaros y se amaban la plata. Y en sentido general, Jesucristo dice, lo que los hombres consideran como sublime, como premios, o como trofeos, o como astucia, ¿verdad? Para Dios es abominación, Dios lo aborrece. Y estas partes de la ley son muy específicas, muy claras. Y los que lo hacían cometían adulterio y tenían que morir. Y de otro caso eran ser quemados. ¿A qué recurrían? A la expiación. ¿Sí? A la expiación. O mueres tú o alguien muere en tu lugar. Y el salvoconducto, como Paco dijo una ocasión esa palabra, la puerta o el camino era el cordero, la sangre del cordero. Él muere por ti. Y eran puestos los cuernos, las manos en los cuernos, para que de alguna manera simbolizaran transmitir la culpa, y el cordero moría, y entonces tu pecado era cubierto, era cubierto. Ahora vean este versículo de Mateo 5. No les pido que levanten la mano a aquellos que han cometido adulterio y que están bajo la ley de Éxodo 20 y Levítico 20. Vean Mateo 5, 27 y 28. Tampoco la vayan a levantar la mano. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora sí, agachamos nuestra cabeza. La pena es la misma. La pena es la misma. La muerte, porque es adulterio. ¿Es Jesucristo más severo? ¿Está demandando más de las personas? ¿O estar hablando del corazón de los redimidos en el reino? Claro que es más severo. Alguien diría, pone la vara más alta, es decir, si una cosa no la puedo cumplir y luego las especificaciones del Levítico 20, bueno, pones más variaciones, y luego con esto que Jesús dice que si vemos a alguien para codiciar en nuestra mente, ya cometimos adulterio. Entonces, ¿quién se salva? Exactamente. Porque es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. La ley es la pared que les llevó a los fariseos a no poder entrar al reino de Dios. Pues no, la ley no salva entonces, la ley no justifica. ¿Qué hace la ley? Condena. Estás bajo maldición. Estamos bajo maldición cuando nos ponemos bajo la ley.
no la podemos cumplir. Y ese es el punto de Jesucristo. Nos encierra a todos en pecado. Y Pablo luego, es como si Pablo, estos versículos o este tipo de cosas, como que Pablo los pone en manzanas, ¿no? Les explica con manzanas. Y cuando leemos a Pablo, entendemos, exactamente, lo que estaba en misterio, es revelado a Pablo y Pablo lo escribe y ese misterio es revelado. Entonces, ¿qué propósito tiene la ley según Pablo? Nos lleva a Cristo. La ley nos encierra a todos en pecado, nos condena y nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Y ahí es donde se toparon con la pared los fariseos, porque Cristo era una burla para ellos. Cristo era un demonio de Satanás que venía a echar demonios. Es un tonto que viene aquí a hablar de la rebelión contra los romanos. Y se toparon con pared. No encontraron salvación. El hijo mayor, que no hace fiesta cuando uno se pierde, cuando el hermano menor regresa y es rescatado, revive. Por eso está el asunto del adulterio como primer ejemplo. ¿Sí? La ley no pasa, la ley permanece. Entonces, no es el fin de la ley. ¿Se acuerdan de Romanos 7? No sé si quieran que vayamos allá, pero se va el tiempo rápido, pero que podemos continuar la siguiente vez. Vean Romanos 7. La ley resulta que no se muere. La ley no termina. La ley permanece. ¿Sí? La ley continúa. La ley no fue, ¿cómo se dice? No fue desechada. La ley continúa. La ley fue dada como una norma, pero la ley continúa. El Evangelio del Reino es anunciado, pero la ley continúa presente. ¿Sí? No está cancelada la ley ha continuado. Miren, voy a leer Romanos 7 y espero que sea interesante, que pongan atención, porque la doctrina nos va a encaminar a la verdad, a conocer la verdad y lo que tenemos en nuestro camino llamado vida, lo que Dios ha hecho a favor tuyo, lo que Dios ha hecho por nosotros para atravesar este mundo perdido y caído y andar en ese camino. Aquí vamos a encontrar en lo que estoy diciendo, en lo que está diciendo las Escrituras, lo que Dios nos ha dado. Miren, Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque, y por un ejemplo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Esa es la opción A, por decir. ¿Sí? Si hay una mujer casada, ella está sujeta a su marido, llamado ley o alias ley, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? Esa es la opción A, que el marido se muera y ya la mujer feliz se casa con otro. ¿Eh? No decide eso. La ley es la ley es un señor tirano. La ley es un señor tirano. ¿Sí? Y la mujer desea librarse, pero no puede. ¿Cuál es la opción B? O yo diría más bien es al revés. La primera es la opción B, pero la realidad, lo que sucede es el otro punto. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, la mujer será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley. Si su marido muriere, es libre. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros,
así también vosotros. Esta es la realidad que nos sucedió. Habéis muerto a la ley. O en otras palabras, la mujer muere para librarse del marido. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Sí, bastante claro. Así también vosotros, hermanos míos, mujer, habéis muerto a la ley, al hombre, al marido, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, no obediencia a la ley, sino fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, la mujer bajo la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley permanece. Pero lo que hace Jesucristo y lo que hace el reino de Dios o el anunciamiento del evangelio del reino es sacarnos debajo de la maldición de la ley y ponernos bajo un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. ¿Sí? La ley permanece, por eso la ley no puede morir. Cuando dice terminó, no dice terminó, pero dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero es decir, ustedes van a ser librados de eso, de la ley. La ley ya no se va a enseñorear de ustedes, la ley va a permanecer, pero ustedes van a pasar a otro régimen, que es el régimen del Espíritu, del reino de Dios. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, háganla. Tenemos un poquito de tiempo, pero no espero que esta mañana se resuelvan todas nuestras dudas, pero que nos empiecen a abrir los ojos respecto a estas verdades. La ley fue dada, vamos a verlo porque en Éxodo 20, Éxodo 19. ¿Cuándo fue dada la ley? En Éxodo 19 y Éxodo 20. Las razones que vimos en Romanos es para que el pecado abundase, ¿verdad? Miren, en Éxodo 19, saliendo de Egipto, pasado el mar en seco, van rumbo a la tierra prometida. Dios les ha provisto de agua, Dios les ha provisto de carne en las codornices y Dios les ha provisto de pan en el maná, pan del cielo. Y les dice Dios en el 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Fueron testigos, lo vieron con sus ojos. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Subrayen eso, porque eso está en el corazón de Dios, hacerlo contigo y conmigo. De eso se trata la salvación, que Dios nos trae hacia Él. No nos pone una serie de reglas para acercarnos a Él. ¿Sí? Dios no nos pone una serie de cargas para acercarnos a Él. Su intención inicial, su deseo es, yo me hago cargo, yo los estoy cuidando, yo les abro el paso. Yo los traigo con alas de águila, los he traído hacia mí, aquí van a estar seguros. Yo los voy a sustentar, yo voy a ser su Dios, yo estaré con vosotros, yo soy su salvación, yo soy su roca, todo lo que pueda decir Salmos. Porque mía es toda la tierra, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, todavía no existían los 10 mandamientos en Éxodo 19, pero es, tú confía y camina, tú confía y camina, ¿sí? Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y nos brincamos rápidamente al 8, dice, vamos a leerlo todos juntos leamos el 8. Vamos a simular que somos el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a las palabras del pueblo. ¿Qué piensan de esa declaración del pueblo?
vergonzosa, no es muy motivadora, no es como de buen ánimo, no es de bien intencionada posiblemente. Y al pueblo a una voz dijo, todo lo que Dios nos diga, haremos. Espérame, pero acá les había dicho en el maná que no tomaran maná, que solamente comieran lo del día, pues, que no tomaran para mañana. Un mandamiento o no sé si quieren llamarle mandamiento o una instrucción. ¿Sí? Solo hagan una cosa, nada más. Cómanselo de hoy. Si tienen mucha hambre, coman más. Si tienen mucha hambre, coman todo lo que quieran, pero no guarden para mañana. Guardar para mañana significaba, no creo que Dios me vaya a proveer para mañana, yo me voy a proveer para mí mismo. No creerle a Dios. Y después acaban de pasar la salvación de los egipcios y el mar abierto, y no pueden creerle que Dios va a traer mañana otra vez pan. Wilson decía por si las dudas, ¿no? Una vez que fuimos de visita a Virginia, fuimos varios, fue Paco, Mario, Víctor y yo, no sé si hay más, el Doc. Andábamos por allá, nos recogieron en un hotel, ahí a las 6 de la mañana nos levantaron. Llegamos muy tarde al hotel, pues como a las 12, todos dormidos, nos metieron en un cuarto, en diferentes cuartos de hotel, y a las 6 de la mañana nos reportaron, vayas arriba de la camioneta, y todos dormidos nos fuimos a la camioneta, nos recibieron por allá, y luego nos paramos eventualmente en un lugar de desayunos, pues un tipo McDonald's, no sé si era McDonald's o así. Y a desayunar, ¿qué quieren? Pues a desayunar, nos sirvieron a todos. Y Wilson dice, coman bien, pidan todo lo que quieran, coman bien ahorita, porque después quién sabe, pues, o sea, como no sabíamos qué plan había, cuánto iba a durar el viaje al otro lugar, coman bien ahorita, pues después quién sabe. Entonces, cuando Dios les dijo, coman todo lo que quieran hoy, pero mañana yo les voy a volver a proveer, y la gente no le creyó. Entonces, cuando acá, con buen ánimo o con palabras de buen corazón, es como decirle, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo. No sabían lo que decían. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No sé qué habrá habido en el corazón de Moisés, pero es un momentito, pueblo. Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué vas a hacer? Y esta no es una buena declaración de intención y no sé si buena intención sí esta vez, pero en lugar de ver su necesidad, tratan de ver su fortaleza, o de pensarse fuertes para obedecer lo que Dios diga. Y vean, después, ya se me está acabando el tiempo, pero enseguida sucede que Dios habla y es como truenos, relámpagos en su monte. Vean el versículo 19-21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Sí ven la secuencia? ¿Sí ven lo que está pasando? Dios les dice, los he traído hacia mí, yo los voy a tener cuidado de vosotros. Solo escuchen, confíen y den el siguiente paso, caminen. Y el pueblo, haremos todo lo que Dios, no sé si tipo marcha también, ¿no? Pancartas habían puesto el día de hoy. Y obviamente Dios no va a tomar la palabra de la buena intención del ser humano. Dios no va a tomar la palabra del esfuerzo de la carne para agradarlo y para acercarse a Dios. Y Dios pone un límite con relámpagos, con truenos, con oscuridad. Le dice a Moisés, dile al pueblo que de aquí no pueden pasar. ¿Sí? No se pueden acercar a mí. Y el que se pase esa línea va a morir.
Y dice, es la referencia cuando Moisés tenía que cubrirse la cabeza con un velo. Y es como si Dios dijera, ok, les tomo la palabra, harán todo lo que yo les diga. Y enseguida voltean su Biblia, Éxodo 20. Yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo y no codiciarás. 10 nada más. 4 en relación a Dios, 6 en relación a las demás personas, al prójimo. ¿Qué hubieras hecho tú cuando recibes esta instrucción? 10. ¡Échale ganas! Sí, exactamente. El pueblo le echó ganas, pero justamente ahí es donde dice, bueno, el salvoconducto, la provisión de Dios es el cordero. ¿Sí? ¿Alguien adultera? Tienes que morir. ¿No quieres morir? Ahí está el cordero. Su sangre derramada cubre tu falta, cubre tu pecado. Pero la ley no pasa. La ley no se ignora. La ley domina, la ley se enseñorea de nosotros, la ley se enseñorea del ser humano. Por eso Lucas mete ese versículo del divorcio, porque es un ejemplo de lo que hace la ley. ¿Sí? Si alguien repudia a una mujer, dice, a su mujer se casa con otra, adultera. No, pero está en la ley, así es. Y el que se casa con la repudiada, o con la divorciada, adultera. No nos salvamos, el hombre no se salva de ser descubierto en la motivación de su corazón, en la intención de su corazón. La ley nos desnuda nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Les voy a leer para ir terminando unas notas que están en el cuaderno de los que están estudiando Conociendo a Dios, de este predicador. Mackintosh fue un predicador inglés, murió en 1800 y algo, no me acuerdo, finales de 1800, dispensacionalista. Ahora no sé si es algo bueno que decir o no, pero trazar la palabra de Dios de una manera sencilla y clara como está escrita, pero bueno, dice, vean esto, pongan atención. Mackintosh tiene que decir sobre la ley. Fue, en cierto sentido, como un espejo. La ley fue como un espejo, perfecto, bajado del cielo para revelar al hombre su desorden moral. Un espejo para revelar nuestro desorden moral. Si me presento con un atuendo desordenado ante un espejo, este muestra el desorden, pero no lo elimina. Si mido una pared torcida con una plomada perfecta, la plomada revela la torcedura, pero no la elimina. Si saco una lámpara en la noche oscura, me revela todos los obstáculos y desagradables en el camino, pero no los elimina. Además, el espejo, la plomada y la lámpara no crean los males que señalan claramente. No crean ni eliminan, sino que simplemente revelan. Así es como la ley. No crea el mal en el corazón del hombre. No elimina el corazón del hombre, o el mal en el corazón del hombre, pero con una precisión infalible lo revela. ¿Qué les parece esto? Lo que hace Dios, Romanos 5, la ley fue introducida para revelar el pecado del hombre, para que el pecado abundase. Nos vemos en la ley y ¿qué decimos? No puedo echarle ganas, no puedo
hacer esto, tal vez guardo 5, 6, 7, 8, 9 con mucho esfuerzo, pero cuando llega a codiciar, ¿y cuántos creyentes en el día de hoy queremos agradar a Dios guardando la ley? No se puede, no podemos, porque nos sacó de ahí, para nosotros tuvo un fin la ley, y Dios nos sacó de ahí, nos anuncia el Evangelio del Reino, el régimen del Espíritu, y nos pone en otro régimen, para dar fruto para Dios, fruto espiritual para Dios, no por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu. Aquí hay otra nota ahí, dice, por lo tanto entonces, Israel cometió un error fatal al decir, lo haremos. Era asumir un voto que no podían, incluso si estaban dispuestos a cumplir, y sabemos quién ha dicho, mejor que no jures a que jures y no pagues. Es la esencia misma de un voto que asume la competencia para cumplir. ¿Y dónde está la competencia del hombre? También podría una persona en bancarrota hacer un cheque en el banco, como un pecador indefenso hacer un voto. Un hombre que hace un voto niega la verdad en cuanto a su naturaleza y condición. Está arruinado. ¿Qué puede hacer? Él está completamente sin fuerza y no puede ni quiere hacer nada bueno. ¿Cumplió Israel su voto? ¿Hicieron todo lo que el Señor mandó? La respuesta es no. Somos testigos del becerro de oro, las tablas rotas, el sábado profanado, las ordenanzas despreciadas, descuidadas, los profetas apedreados, los niños sacrificados, el Cristo rechazado a llevarlo a la cruz, el espíritu resistido. Tales son las abrumadoras evidencias de los votos deshonrados del hombre. Así debe ser siempre cuando la humanidad caída se compromete a obedecer a Dios o a jurar algo de Dios o decirle todo haremos. Amigo cristiano, no se regocija en el hecho de que su salvación eterna no descansa en nuestros pobres votos y resoluciones sombrías, sino en la sola ofrenda de Jesucristo ya realizada. Oh sí, esta es nuestra alegría que nunca puede fallar. Cristo ha tomado todos nuestros votos sobre sí mismo y gloriosamente los ha cumplido para siempre. Su vida de resurrección fluye a través de sus miembros, o nuestros miembros, este cuerpo, y produce en nosotros resultados que los votos legales y las demandas legales nunca podían afectar. Él es nuestra vida, Él es nuestra justicia. Que su causa dirija por siempre nuestras energías, que sea nuestra carne y nuestra bebida para gastar y ser gastados en su querido servicio. Los fariseos se toparon con la pared de la ley que ellos mismos enseñaban o exclamaban, desean cumplir. Pues seguramente hay fariseos avaros, adúlteros, ladrones, mentirosos, soberbios. Y la ley decía, no puedes, Dios no te puede recibir, hasta aquí llegaste. Dios no te puede recibir. Y ellos voltearon a Cristo, que era el salvoconducto, su salvación, el Mesías, el Cordero que paga por ellos, y lo despreciaron. Más fácil es que pase el cielo y la tierra que se busque una tilde de la ley. El segundo ejemplo que está ahí, que vamos a ver la siguiente semana, el rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Abraham en su seno, o el rico dice, dile a Lázaro que les diga a mis familiares que no vengan aquí a este lugar de tormento? ¿Qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La ley y los profetas tienen su vigencia, su utilidad. ¿Cuál es? Revelar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. ¿Sí lo ven? Vamos a hacer una oración. Gracias Dios porque, pues,
tú abres nuestros ojos y a través de tu palabra te ruego que el Espíritu hable a nuestro espíritu y nos enseñe las cosas espirituales de lo que tenemos en el nuevo régimen, la provisión en ti, a través de tu muerte, resurrección, tu vida en nosotros, para caminar en victoria y con provisión en medio de este mundo caído, perverso, que te aborrece, que se exalta a sí mismo, que ama lo que tú aborreces. Gracias porque tú nos has dado la victoria sobre estas cosas, nos has dado una salvación eterna y mientras estamos aquí nos has dado victoria también para vernos como libres de la esclavitud del pecado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.